Muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos míos, amigas mías y por supuesto todos ustedes, queridos tesoros, los que están en medio. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito, el Círculo de Lectura. Y hoy estamos aquí reunidos para algo muy bonito, pero a la vez muy triste, muy agridulce, como la comida china, típica comida de Mexicali. ¿Sabías eso, güey? Fun fact, güey. Ya ves que todos los estados del mejor país del mundo, México, tienen una comida típica, algunos tienen dos. La diversidad del alimento mexicano es hermoso, güey. Pero te voy a platicar algo que a mí, güey, desde la universidad, güey, me ha volado la mente, güey. Una de las comidas típicas de Mexicali, güey, es la comida china. Te lo juro, cabrón. Te lo juro, güey. Búscalo, no me creas, güey. Y esto es, güey, por la gran comunidad inmigrante que hay de asiáticos a mi país, güey. La da mucha risa, güey. Así que sin más por el momento ni preámbulos estúpidos que no te importan. Yo soy Barbitas. Esto es el Círculo de Lectura. Octavio Paz, El laberinto de la soledad. Apéndice. La dialéctica de la soledad. La soledad. El sentirse y el saberse solo, desprendido del mundo ajeno y ajeno a sí mismo, separado de sí, no es característica exclusiva del mexicano. Todos los hombres en algún momento de su vida se sienten solos, y más, todos los hombres están solos. Vivir es separarnos del que fuimos para interpretarnos en el que vamos a ser. Futuro, extraño siempre. La soledad es el fondo último de la condición humana. El hombre es el único ser que se siente solo y el único que es búsqueda de otro. Su naturaleza, si se puede hablar de naturaleza al referirse al hombre, es ser, al referirse al hombre, el ser que precisamente se ha inventado a sí mismo al decirle no a la naturaleza, consiste en aspirar a realizarse en otro. El hombre es nostalgia y búsqueda de comunión. Por eso, cada vez que se siente a sí mismo, se siente como carencia de otro, como soledad. Uno con el mundo que lo rodea. El feto es vida pura y en bruto, fluir ignorante de sí. Al nacer, rompemos los lazos que nos unen a la larga a la vida ciega que vivimos en el vientre materno, en donde no hay pausa entre deseo y satisfacción. Nuestra sensación de vivir se expresa como separación y ruptura, desamparo, caída en un ámbito hostil o extraño. A medida que crecemos, esa primitiva sensación se transforma en sentimiento de soledad y más tarde en conciencia. Estamos condenados a vivir solos, pero también lo estamos a traspasar nuestra soledad y a rehacer los lazos en que un pasado paradisiaco nos unían a la vida. Todos nuestros esfuerzos tienden a abolir la soledad. Así, sentirse solos posee un doble significado. Por una parte consiste en tener conciencia de sí, por la otra, en un deseo de salir de sí. La soledad, que es la condición misma de nuestra vida, se nos aparece como una prueba y una purgación, a cuyo término, angustia e inestabilidad desaparecerán. La plenitud, la reunión, que es reposo y dicha, concordancia con el mundo, nos esperan al fin del laberinto de la soledad. El lenguaje popular refleja esta dualidad al identificar a la soledad con la pena. Las penas de amor son penas de soledad. Comunión y soledad, deseo de amor, se oponen y complementan. Y el poder redentor de la soledad transparenta una oscura pero viva noción de culpa. El hombre solo está dejado de la mano de Dios. La soledad es una pena, esto es, una condena y una expiación. Es un castigo, pero también una promesa del fin de nuestro exilio. Toda vida está habitada por esta dialéctica. Nacer y morir son experiencias de soledad. Nacemos solos y morimos solos. Nada tan grave como esta primera inmersión en la soledad que es el nacer, sino es esa otra caída en lo desconocido que es el morir. La vivencia de la muerte se transforma pronto en conciencia del morir. Los niños y los hombres primitivos no creen en la muerte, mejor dicho, no saben que la muerte existe, aunque ella trabaje secretamente en su interior. Su descubrimiento nunca es tardío para el hombre civilizado, pues todo nos avisa y previene que hemos de morir. Nuestras vidas son un diario aprendizaje de la muerte. Más que vivir, se nos enseña a morir. Y se nos enseña mal. Al chile sí, güey. Se nos enseña a tenerle miedo a lo único que sí nos va a pasar, güey. Pero eso sí, güey. ¿Qué tal te prometen la vida eterna, todo pendejo, güey? Entre nacer y morir transcurre nuestra vida. Expulsados del claustro materno,
iniciamos un angustioso salto de velas mortal, que no termina sino hasta que caemos en la muerte. Morir será volver allá, a la vida antes de la vida. Será vivir de nuevo esa vida prenatal en que reposo y movimiento, día y noche, tiempo y eternidad, dejan de oponerse. Morir será dejar de ser y definitivamente estar. Quizá la muerte sea la vida verdadera, quizá nacer sea morir y morir nacer. Nada sabemos, mas aunque nada sabemos, todo nuestro ser aspira a escapar de estos contrarios que nos desgarran. Pues sí, todo, conciencia de sí, tiempo, razón, costumbres, hábitos, tiende a ser de nosotros los expulsados de la vida. Todo también nos empuja a volver, a descender al seno creador de donde fuimos arrancados, y le pedimos al amor que, siendo deseo, es hambre de comunión, hambre de caer y morir tanto como de renacer, que nos dé un pedazo de vida verdadera, de muerte verdadera. No le pedimos la felicidad, ni el reposo, sino un instante, solo un instante, de vida plena, en la que se fundan los contrarios y vida y muerte, tiempo y eternidad pacten. Oscuramente sabemos que vida y muerte no son sino dos movimientos, antagónicos pero complementarios de una misma realidad. Creación y destrucción se funden en el acto amoroso, y durante una fracción de segundo, el hombre entrevé un estado más perfecto. En nuestro mundo, el amor es una experiencia casi inaccesible. Todo se opone a él: moral, clases, leyes, razas y los mismos enamorados. La mujer siempre ha sido para el hombre, lo otro, su contrario, su contrario y complemento. Si una parte de nuestro ser anhela fundirse a ella, otra, no menos imperiosamente, la aparta y excluye. La mujer es un objeto, alternativamente precioso o nocivo, mas siempre diferente. Al convertirla en objeto, en ser aparte y al someterla a todas las deformaciones de su interés, su vanidad, su angustia y su mismo amor le dictan, el hombre la convierte en instrumento, medio para obtener el conocimiento y el placer, vía para alcanzar la supervivencia. La mujer es ídolo, diosa, madre, hechicera o musa, según nuestra Simone de Beauvoir, pero jamás puede ser ella misma. De ahí que nuestras relaciones eróticas estén vaciadas en su origen, manchadas en su raíz. Entre la mujer y nosotros se interpone un fantasma, el de su imagen, el de la imagen que nosotros nos hacemos de ella y con la que ella se reviste. Ni siquiera podemos tocarla como carne que se ignora a sí misma, pues entre nosotros y ella se desliza esa visión dócil y servil de un cuerpo que se entrega. Y a la mujer le ocurre lo mismo. No se siente ni se concibe sino como un objeto como otro. Nunca es dueña de sí. Su ser se escinde entre lo que es realmente y la imagen que ella se hace de sí. Una imagen que le ha sido dictada por familia, clase, escuela, amigas, religión y amante. Su feminidad jamás se expresa porque se manifiesta a través de formas inventadas por el hombre. El amor no es un acto natural, es algo humano y por definición lo más hermoso, es decir, una creación, algo que nosotros hemos hecho y que no se da en la naturaleza, algo que hemos hecho, que hacemos todos los días y que todos los días deshacemos. No son estos los únicos obstáculos que se interponen entre el amor y nosotros. El amor es elección, libre elección, acaso de nuestra fatalidad, súbito descubrimiento de la parte más secreta y fatal de nuestro ser. Pero la elección amorosa es imposible en nuestra sociedad. Ya Bretón decía que uno de sus libros más hermosos, El loco amor, que dos prohibiciones impedían desde su nacimiento, la elección amorosa, la interdicción social y la idea cristiana del pecado. Para realizarse el amor necesita quebrantar la ley del mundo. En nuestro tiempo, el amor es escándalo, desorden, transgresión. El de dos astros que rompen la fatalidad de sus órbitas y se encuentran en la mitad del espacio. La concepción romántica del amor, que implica ruptura y catástrofe, es la única que conocemos porque todo en la sociedad impide que el amor sea libre elección. La mujer vive presa en la imagen que la sociedad masculina le impone. Por lo tanto, solo puede elegir rompiendo consigo misma. El amor la ha transformado y la ha hecho otra persona, suelen decir las enamoradas. Y es verdad, el amor hace otra a la mujer, pues sí, se atreve a amar, a elegir, si se atreve a ser ella misma. Debe romper esa imagen con que el mundo encarcela su ser.
Yo creo que el día que entendamos, güey, que el valor del hombre empieza con la mujer, todo va a cambiar, güey. Pero, pues, ¿qué les puedo decir, pinches tibios? El hombre tampoco puede elegir. El círculo de sus posibilidades es muy reducido. Niño, descubre la feminidad en la madre o en las hermanas. Y desde entonces el amor se identifica con lo prohibido. Nuestro erotismo está condicionado por el horror y la atracción del incesto. Por otra parte, la vida moderna estimula innecesariamente nuestra sensualidad, al mismo tiempo que la inhibe con toda clase de interdicciones, de clase de moral y hasta de higiene. Uy, este güey vivía en nuestro tiempo, se vuelve loco, güey. Imagínate este vato escribiendo esto en épocas del OnlyFans, güey. La cúpula es la espuela y el freno del deseo. Todo limita nuestra elección. Estamos constreñidos a someter a nuestras aflicciones profundas a la imagen femenina que nuestro círculo social nos impone. Es difícil amar a personas de otra raza, de otra lengua o de otra clase, a pesar de que no sea imposible que el rubio prefiera a las negras y éstas a los chinos, ni que el señor se enamore de su criada o a la inversa. Semejantes posibilidades nos hacen enrojecer. Incapaces de elegir, seleccionamos a nuestra esposa entre las mujeres que nos convienen. Jamás confesaremos que nos hemos unido, a veces para siempre, con una mujer que acaso no amamos y que, aunque nos ame, es incapaz de salir de sí misma y mostrarse tal cual es. La frase de Swann, y pensar que he perdido los mejores años de mi vida con una mujer que no era mi tipo, la pueden repetir a la hora de su muerte la mayor parte de los hombres modernos. Y las mujeres. La sociedad concibe el amor contra la naturaleza de este sentimiento como una unión estable y destinada a crear hijos. Lo identifica con el matrimonio. Toda transgresión a esta regla se castiga con una sanción cuya severidad varía de acuerdo con tiempo y espacio. Entre nosotros, la sanción es mortal, muchas veces, si es mujer el infractor, pues en México, como en todos los países hispánicos, funcionan con general aplauso dos morales, la de los señores y la de otro tipo, y la de los otros, pobres, mujeres, niños. La protección impartida al matrimonio podría justificarse si la sociedad permitiese de verdad la elección, puesto que no lo hace. Debe aceptarse que el matrimonio no constituye la más alta realización del amor, sino que es una forma jurídica, social y económica que posee fines diversos a los del amor. La estabilidad de la familia reposa en el matrimonio, que se convierte en mera proyección de la sociedad, sin otro objeto que la recreación de esa misma sociedad. Si hablamos de mentiras, güey, deja tú la mentira de la religión, güey, la mentira de la familia, pendejo. Y de ahí también que el amor sea, sin proponérselo, un acto antisocial, pues cada vez que logra realizarse, quebranta el matrimonio y lo transforma en lo que la sociedad no quiere que sea. La revelación de dos soledades que crean por sí mismas un mundo que rompe la mentira social. Suprime tiempo y trabajo y se declara autosuficiente. No es extraño, así, que la sociedad persiga, con el mismo encono al amor y a la poesía, su testimonio, y los arroje a la clandestinidad, a las afueras, al mundo turbio y confuso de lo prohibido, lo ridículo y lo anormal. Tampoco es extraño que amor y poesía estallen en formas extrañas y puras. Es un escándalo, un crimen, un poema. La protección al matrimonio implica la persecución del amor y la tolerancia de la prostitución, cuando no su cultivo oficial, y no deja de ser reveladora la ambigüedad de la prostituta. Ser sagrado para algunos pueblos, para nosotros, es alternativamente un ser despreciable y deseable, caricatura del amor, víctima del amor. La prostituta es símbolo de los poderes que humilla nuestro mundo. Pero no nos basta con esa mentira de amor que entraña la existencia de la prostitución. En algunos círculos se aflojan los lazos que hacen intocable al matrimonio, y reina la promiscuidad. Ir de cama en cama no es ya ni siquiera libertinaje. El seductor, el hombre que no puede salir de sí porque la mujer es siempre instrumento de su vanidad o de su angustia, se ha convertido en una figura del pasado como el caballero andante. Ya no se puede seducir a nadie, del mismo modo que no hay doncellas que amparar o entuertos que deshacer. El erotismo moderno tiene un sentido distinto al de Sade, por ejemplo. Sade era un temperamento trágico, poseído de absoluto. Su obra es una revelación explosiva de la condición humana, nada más desesperado que un héroe de Sade. El erotismo moderno casi siempre es una retórica,
un ejercicio literario y una complacencia. No es una revelación del hombre, sino un documento más sobre una sociedad que estimula el crimen y condena al amor. Libertad de la pasión. El divorcio ha dejado de ser una conquista. No se trata tanto de facilitar la anulación de los lazos ya establecidos, sino de permitir que hombres y mujeres puedan escoger libremente. En una sociedad ideal, la única causa de divorcio sería la desaparición del amor o la aparición de uno nuevo. En una sociedad en que todos pudieran elegir, el divorcio sería un anacronismo o una singularidad, como la prostitución, la promiscuidad o el adulterio. La neta, honestamente, güey, creo que es más real Santa Claus que la idea de la familia que nos venden, güey. Y de verdad sí pienso, güey, esta parte como de la familia es... ¿cómo te podrían educar a ti, güey? Aprovechando que viene el carnal de la moto. ¿Cómo te podrían educar a ti, güey, a seguir un sistema, dijeran las feminiñas, patriarcal, güey, si no te hiciera a ti relevancia en tu psique, güey, que es parecido a tu sistema familiar, güey, al sistema de reglas que tienes en casa, güey? No las puedes cuestionar porque las dice tu papá, tu mamá, tu abuela o tu abuelo, güey. Estén bien o estén mal, güey. Y si hablamos de las cosas extrañas o sospechosas de toda esta reglamentariedad, güey, es una mamada, güey. O sea, solamente es un sistema hecho para perpetuar las reglas que ya hay, güey. Acuérdate siempre cómo nos educaron a nosotros, güey. No se puede hablar de política ni de religión en la casa. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta que estoy pendejo de que me están diciendo mentiras, güey? El pendejo es pendejo porque nadie se lo dice, güey. Y si de algo deberías de hablar en tu casa es eso, de estos temas, güey. De la religión, de la familia, güey. O sea, del rol que constituye la familia en tu educación y de la política, güey. En especial hoy que es 2 de junio, vayan a votar a la verga. La sociedad se finge una totalidad que vive por sí y para sí. Pero si la sociedad se concibe como una unidad indivisible en su interior, está escindida por el dualismo que acaso tiene su origen en el momento en que el hombre se desprende del mundo animal y, al servirse de sus manos, se inventa a sí mismo e inventa conciencia y moral. La sociedad es un organismo que padece la extraña necesidad de justificar sus fines y apetitos. A veces, los fines de la sociedad, enmascarados por los preceptos de la moral dominante, coinciden con los deseos y necesidades de los hombres que la componen. Otras contradicen las aspiraciones de fragmentos o clases importantes. Y no es raro que nieguen los instintos más profundos del hombre. Cuando esto último ocurre, la sociedad vive una época de crisis. Estalla o se estanca. Sus componentes dejan de ser hombres y se convierten en simples instrumentos desalmados. El dualismo inherente a toda la sociedad, y que toda sociedad aspira a resolver transformándose en comunidad, se expresa en nuestro tiempo de muchas maneras. Lo bueno y lo malo, lo permitido y lo prohibido, lo ideal y lo real, lo racional y lo irracional, lo bello y lo feo, el sueño y la vigilia, los pobres y los ricos, los burgueses y los proletarios, la inocencia y la conciencia, la imaginación y el pensamiento. Por un movimiento irresistible de su propio ser, la sociedad tiende a superar este dualismo y a transformar el conjunto de solitarias enemistades que la componen en un orden armonioso. Pero la sociedad moderna puede resolver su dualismo mediante la supresión de esta dialéctica de la soledad, que hace posible el amor. Las sociedades industriales, independientemente de sus diferencias ideológicas, políticas o económicas, se empeñan en transformar las diferencias cualitativas, es decir, humanas, en uniformidades cuantitativas. Los métodos de producción en masa se aplican también a la moral, al arte y los sentimientos. Abolición de las contradicciones y de las excepciones. Se cierran así las vías de acceso a la experiencia más honda que la vida ofrece al hombre, y que consiste en penetrar la realidad como una totalidad, en la que los contrarios pactan. Los nuevos poderes abolen la soledad por decreto, y con ella al amor, forma clandestina y heroica de la comunión. Defender el amor ha sido siempre una actividad antisocial y peligrosa, y ahora empieza a ser de verdad revolucionaria. La situación del amor en nuestro tiempo revela como la dialéctica de la soledad, en su más profunda manifestación, tiende a frustrarse por obra de la misma sociedad. Nuestra vida social niega casi siempre toda posibilidad de auténtica comunión erótica.
Y piénsalo hoy por hoy, güey. O sea, esto se escribió en 1950. Imagínate si este verga supiera que hoy las niñas para empoderarse, güey, se quitan la ropa y se venden en internet, güey. Y yo los invito a hacer un análisis, güey. Todas esas niñas que se dan así de ser súper carísimas de París porque tienen en su OnlyFans, güey, miles y miles de seguidores. Baby, cuestas 250 pesos al mes, güey. O sea, no me importa cuántos seguidores tengas. Cada culero de esos paga en promedio 250, 300 pesos al mes, güey, por verte hasta la garganta por dentro. Ese es el valor que se dan hoy a ustedes mismos, güey. Ese es el valor que le dan ellas, las mujeres empoderadas de hoy, a sus cuerpos, güey. Eso es lo que cuesta un influencer, güey. $20, güey. ¿Cuánto es 20 por 15, pendejo? Ok, güey. 450 pesos te cuesta verla, güey. Las niñas que están paradas en la esquina de mi casa, güey, aquí en la Alameda, cuestan 350 pesos el piano, hijo. O sea, así de bonito, así de barato es, güey. Entonces, imagínate si este verga hubiera escrito esto en épocas del OnlyFans, güey. Se mata, güey. El amor es uno de los más claros ejemplos de ese doble instinto que nos lleva a acabar y a ahondar en nosotros mismos, y simultáneamente a salir de nosotros y realizarnos en otro. Muerte y recreación, soledad y comunión. Pero no es el único. Hay en la vida de cada hombre una serie de periodos que son también rupturas y reuniones, separaciones y reconciliaciones. Cada una de estas etapas es una tentativa por trascender nuestra soledad, seguida por inmersiones en ambientes extraños. El niño se enfrenta a una realidad irreducible a su ser y cuyos estímulos no responde al principio sino con llanto o silencio. Roto el cordón que le unía a la vida, trata de recrearlo por medio de la afectividad y el juego. Inicia así un diálogo que no terminará sino hasta que recite el monólogo de su muerte. Pero sus relaciones con el exterior no son ya pasivas, como en la vida prenatal, pues el mundo le exige una respuesta. La realidad debe ser poblada por sus actos. Gracias al juego y a la imaginación, la naturaleza inerte de los adultos, una silla, un libro, un objeto cualquiera, adquiere de pronto vida propia. Por la virtud mágica del lenguaje o del gesto, del símbolo o del acto, el niño crea un mundo viviente en la que los objetos son capaces de responder a sus preguntas. El lenguaje desnudo, con sus significaciones intelectuales, deja de ser un conjunto de signos y vuelve a ser un delicado organismo de imitación mágica. No hay distancia entre el hombre y la cosa, y pronunciar una palabra es poner en movimiento a la realidad que designa. La representación equivale a una verdadera reproducción del objeto, del mismo modo que para el primitivo, la escultura no es una representación sino un doble del objeto presentado. Hablar vuelve a ser una actividad creadora de realidades, esto es, una actividad poética. El niño, por virtud de la magia, crea un mundo a su imagen y resuelve así su soledad. Vuelve a ser uno con su ambiente. El conflicto renace cuando el niño deja de creer en el poder de sus palabras o de sus gestos. La conciencia principia como desconfianza en la eficacia mágica de nuestros instrumentos. La adolescencia es ruptura con el mundo infantil y momento de pausa ante el universo de los adultos. Spranger señala la soledad como nota distintiva de la adolescencia. Narciso, el solitario, es la imagen misma del adolescente. Este periodo el hombre adquiere por primera vez conciencia de su singularidad, pero la dialéctica de los sentimientos interviene nuevamente. En tanto que extrema conciencia de sí, la adolescencia no puede ser superada sino como olvido de sí, como entrega. Por eso, la adolescencia no es solo la edad de la soledad, sino también la época de los grandes amores, del heroísmo y del sacrificio. Con razón el pueblo imagina al héroe y al amante como figuras adolescentes. La visión del adolescente es como un solitario, encerrado en sí mismo, devorado por el deseo o la timidez. Se resuelve casi siempre en la bandada de jóvenes que bailan, cantan o marchan en grupo, o en la pareja paseando bajo el arco del verdor de la calzada. El adolescente se abre al mundo, al amor, a la acción, a la amistad, al deporte, al heroísmo. La literatura de los pueblos modernos, con la significativa excepción de la española, donde no aparecen sino como pícaros o huérfanos, está poblada de adolescentes solitarios en busca de la comunión, del anillo, de la espalda, de la visión, de la espada, de la visión. La adolescencia es una vela de armas en la que sale el mundo de los hechos. Paréntesis cultural, güey. Hay una historia de amor, güey, muy famosa que escribió un tal Shakespeare, güey.
Ahorita hablando de adolescentes enamorados, güey. Que se llama Romeo y Julieta, güey. Romeo y Julieta es una de las historias de amor, güey, más representadas, güey, y erróneamente admiradas, güey, porque toda la banda estúpida, güey, dice, oh, yo quisiera un amor como el de Romeo y Julieta, o yo quisiera un Romeo, o yo quisiera una Julieta. Así, pendejo, Julieta tenía 15 años, Romeo creo que tenía 16, güey, y se murieron sus dos familias por un berrinche adolescente. Esa es la historia de amor que te venden porque saben, güey, que eres un mediocre que no lee. Bueno, tú no, los demás, güey. Discúlpenme que me prenda, güey, pero es la verdad, güey. Porque saben que vivimos en una sociedad, güey, de gente que no lee, güey, que no se educa, que no se capacita. Entonces, claro que cuando llegas y le dices a una niña de que, oh, sí, el retrato de Romeo y Julieta y la verga, y el amor y la chingada, y él se murió porque ella estaba desmayada, y luego los dos y la verga, güey, claro que creen en la historia del amor eterno, sí, pendejo. Tenían 13, 14 años, no sabían ni limpiarse el culo, y se murieron sus dos familias por un berrinche adolescente, güey. Esa es la historia de Romeo y Julieta, güey. La voy a buscar. La madurez no es etapa de soledad. El hombre en lucha con los hombres o con las cosas se olvida de sí en el trabajo, en la creación o en la construcción de objetos, ideas e instituciones. Su conciencia personal se une a otras. El tiempo adquiere sentido y fin. Es historia, relación, viviente y significativa con un pasado y un futuro. En verdad, nuestra singularidad que brota de nuestra temporalidad, de nuestra fatal inserción en un tiempo que nosotros mismos, y que al alimentarnos nos devora, no queda abolida, pero sí atenuada, y en cierto modo, redimida. Nuestra existencia particular se inserta en la historia y ésta se convierte, para emplear la expresión de Eliot, en a pattern of timeless moments. Así, el hombre maduro, atacado del mal de la soledad, constituye en épocas fecundas una anomalía. La frecuencia con que ahora se encuentra esta clase de solitarios indica la gravedad de nuestros males. En la época del trabajo en común, de los cantos en común, de los placeres en común, el hombre está más solo que nunca. El hombre moderno no se entrega nada de lo que hace. Siempre una parte de sí, la más profunda, permanece intacta y alerta. En el siglo de la acción, el hombre se espía. El trabajo, único Dios moderno, ha cesado de ser creador. El trabajo sin fin, infinito, corresponde a la vida sin finalidad de la sociedad moderna, y la soledad que engendra, soledad promiscua de los hoteles, de las oficinas, de los talleres y de los cines, no es una prueba que afine el alma, un necesario purgatorio, es una condenación total, espejo de un mundo sin salida. El doble significado de la soledad, ruptura con un mundo y tentativa por crear otro, se manifiesta en nuestra concepción de héroes santos y redentores. El mito, la biografía, la historia y el poema registran un periodo de soledad y de retiro, situado casi siempre en la primera juventud, que precede a la vuelta al mundo y a la acción entre los hombres. Años de preparación y de estudio, pero sobre todo años de sacrificio y penitencia, de examen, de expiación y purificación. La soledad es ruptura con un mundo caduco y preparación para el regreso y la lucha final. Arnold Toynbee ilustra esta idea con numerosos ejemplos: el mito de la cueva de Platón, las vidas de San Pablo, Buda, Mahoma, Maquiavelo, Dante, y todos en nuestra propia vida, dentro de las limitaciones de nuestra pequeñez. También hemos vivido en soledad y apartamiento, para purificarnos luego, regresar entre los nuestros. La dialéctica de la sociedad, the twofold motion of withdrawal and return. Of withdrawal and return, según Toynbee. Se dibuja con claridad en la historia de todos los pueblos. El movimiento de doble doblez Híjole, es que withdrawal es como cuando le quitan a un drogadicto sus drogas, reminiscencia, güey, esa mierda, y regreso. O sea, sí, eso, güey. Se dibuja con claridad en la historia de todos los pueblos. Quizá las sociedades antiguas más simples que las nuestras ilustran mejor este doble movimiento. Está diciendo en inglés todo lo que acaba de decir en español, güey, jugando con las palabras. Es como un slang de slangs, güey. No es difícil imaginar hasta qué punto la soledad constituye un estado peligroso y temible para el llamado, con tanta vanidad como inexactitud, hombre primitivo. Todo el complicado y rígido sistema de prohibiciones, reglas y ritos de la cultura arcaica tiende a preservarlo de la soledad. El grupo es la única fuente de salud.
El solitario es un enfermo, una rama muerta que hay que cortar y quemar, pues la sociedad misma peligra si alguno de sus componentes es presa del mal. La repetición de actitudes y fórmulas seculares no solamente asegura la permanencia del grupo en el tiempo, sino su unidad y su cohesión. Los ritos y la presencia constante de los espíritus y los muertos entretejen un centro, un nudo de relaciones que limitan la acción individual y protegen al hombre de la soledad y al grupo de la dispersión. Pero el hombre primitivo, salud y sociedad, dispersión y muerte son términos equivalentes. Aquel que se aleja de la tierra natal cesa de pertenecer al grupo, muere y recibe los honores fúnebres acostumbrados. El destierro perpetuo equivale a una sentencia de muerte. La identificación del grupo social con los espíritus de los antepasados y el de estos con la tierra se expresa en este rito simbólico africano. Cuando un nativo regresa de Kimberley con la mujer que lo ha desposado, la pareja lleva consigo un poco de tierra de su lugar. Cada día la esposa debe de comer un poco de ese polvo para acostumbrarse a la nueva residencia. Ese poco de tierra hará posible la transición entre los dos domicilios. La solidaridad social posee entre ellos un carácter orgánico y vital. El individuo es literalmente miembro de un cuerpo. Por tal motivo, las conversaciones individuales no son frecuentes. Nadie se puede salvar o condenar por su cuenta, sin que su acto afecte a toda la colectividad. A pesar de todas estas precauciones, el grupo no está a salvo de la dispersión. A pesar de todas esas preocupaciones, el grupo no está a salvo de la dispersión. Todo puede disgregarlo. Guerras, cismas religiosos, transformaciones de los sistemas de producción, conquistas. Apenas el grupo se divide, cada uno de los fragmentos se enfrenta a una nueva situación. La soledad, consecuencia de la ruptura con el centro de salud que era la vieja sociedad cerrada. Ya no es una amenaza, ni un accidente, sino una condición, la condición fundamental. El fondo final de su existencia, el desamparo y abandono, se manifiesta como conciencia del pecado. Un pecado que no ha sido infracción de una regla, sino que forma parte de su naturaleza. Mejor dicho, que es ya su naturaleza. Soledad y pecado original se identifican, y salud y comunión vuelven a ser términos sinónimos, solo que situados en un pasado remoto. Constituyen la edad de oro, reino vivido antes de la historia y al que quizás se pueda acceder si rompemos la cárcel del tiempo. Nace así, con la conciencia del pecado, la necesidad de la redención, y ésta engendra la del Redentor. Surgen una nueva mitología y una nueva religión. A diferencia de la antigua, la nueva sociedad es abierta y fluida, pues está constituida para desterrados. Ya solo el nacimiento dentro del grupo no otorga al hombre su afiliación. Es un don de lo alto y debe merecerlo. La plegaria crece a expensas de la fórmula mágica y los ritos de iniciación acentúan su carácter purificador. Con la idea de redención surgen la especulación religiosa, la ascética, la teología y la mística. El sacrificio y la comunión dejan de ser un festín totémico, si es que alguna vez lo fueron realmente, y se convierten en la vía de ingreso a la nueva sociedad. Un Dios, casi siempre un Dios hijo, un descendiente de las antiguas divinidades creadoras, muere y resucita periódicamente. Es un Dios de fertilidad, pero también de salvación, y su sacrificio es prenda de que el grupo prefigura en la tierra, la sociedad perfecta que nos espera al otro lado de la muerte. En la esperanza del más allá, late la nostalgia de la antigua sociedad. El retorno a la edad de oro vive, implícito en la promesa de salvación. Seguramente es muy difícil que en la historia particular de una sociedad se den todos los rasgos sumariamente apuntados. No obstante, algunos se ajustan en casi todos sus detalles al esquema anterior. El nacimiento del orfismo, por ejemplo, como es sabido, el culto a Orfeo, surge después del desastre de la civilización aquea, que provocó una general dispersión del mundo griego y una vasta reacomodación de pueblos y culturas. La necesidad de rehacer los antiguos vínculos sociales y sagrados dio origen a cultos secretos, en los que participaban solamente aquellos seres desarraigados, trasplantados, reaglutinados artificialmente, y que soñaban con reconstruir una organización de la que no pudieran separarse. Su solo nombre colectivo era el de huérfanos.
Señalaré de paso que órfanos no solamente es huérfano sino vacío. En efecto, soledad y orfandad son, en un último término, experiencias del vacío. Las religiones de Orfeo y Dionisios, como más tarde las religiones proletarias del fin del mundo antiguo, muestran con claridad el tránsito de una sociedad cerrada a otra abierta. La conciencia de la culpa de la soledad y la expiación juegan en ellas mismas el mismo doble papel que en la vida individual. El sentimiento de soledad. Nostalgia. De un cuerpo del que fuimos arrancados es nostalgia de espacio. Según una concepción muy antigua y que se encuentra en casi todos los pueblos, ese espacio no es otro que el centro del mundo, el ombligo del universo. A veces el paraíso se identifica con ese sitio y ambos con el lugar de origen, mítico o real del grupo. Entre los aztecas, los muertos regresaban a Mictlán, lugar situado al norte, de donde habían emigrado. Casi todos los ritos de fundación de ciudades o de mansiones aluden a la búsqueda de ese centro sagrado del que fuimos expulsados. Los grandes santuarios, Roma, Jerusalén, la Meca, se encuentran en el centro del mundo, simbolizan y prefiguran. Las peregrinaciones a estos santuarios son repeticiones rituales de los que cada pueblo ha hecho en un pasado mítico, antes de establecerse en la tierra prometida. La costumbre de dar una vuelta a la casa o a la ciudad antes de atravesar sus puertas tiene el mismo origen. El mito del laberinto se inserta en este grupo de creencias. Varias nociones afines han contribuido a hacer del laberinto uno de los símbolos míticos más fecundos y significativos. La existencia, en el centro del recinto sagrado, de un talismán o de un objeto cualquiera, capaz de devolver la salud o la libertad al pueblo, la presencia de un héroe o de un santo, quien tras la penitencia y los ritos de expiación, que casi siempre entrañan a un periodo de aislamiento, penetra en el laberinto o palacio encantado. El regreso ya para fundar la ciudad, ya para salvarla o redimirla. Si en el mito de Perseo los elementos místicos apenas son visibles, en el del Santo Grial el ascetismo y la mística se alían. El pecado que produce la esterilidad en la tierra y el cuerpo son el mismo de los súbditos del rey pescador. Los ritos de purificación, el combate espiritual y finalmente la gracia. Esto es, la comunión. No solo hemos sido expulsados del centro del mundo y estamos condenados a buscarlo por selvas y desiertos, o por los vericuetos y subterráneos del laberinto. Hubo un tiempo en el que este tiempo no era sucesión y tránsito, sino manar continuo de un presente fijo, en el que estaban contenidos todos los tiempos, el pasado y el futuro. El hombre desprendido de esa eternidad, en la que todos los tiempos son uno, ha caído en el tiempo cronométrico y se ha convertido en prisionero del reloj, del calendario y de la sucesión. Pues apenas el tiempo se divide en ayer, hoy y mañana, en horas, minutos y segundos, el hombre cesa de ser uno con el tiempo, cesa de coincidir con el fluir de la realidad. Cuando digo en este instante, ya pasó el instante. La medición espacial del tiempo separa al hombre de la realidad, que es un continuo presente y hace fantasmas todas las presencias en que la realidad se manifiesta, como enseña Bergson. Si se reflexiona sobre el carácter de estas dos opuestas nociones, se advierte que el tiempo cronométrico es una sucesión homogénea y vacía de toda particularidad, igual a sí mismo, siempre desdeñoso de placer o de dolor. Solo transcurre. El tiempo mítico, al contrario, no es una asociación homogénea de cantidades iguales, sino que se haya impregnado de todas las particularidades de nuestra vida. Es largo como una eternidad, o breve como un soplo, nefasto, propicio, fecundo o estéril. Esta noción admite la existencia de una pluralidad de tiempos. Tiempo y vida se funden y forman un solo bloque, una unidad imposible de escindir. Para los aztecas, el tiempo estaba ligado al espacio, y cada día uno de los puntos cardinales. Otro tanto puede decirse de cualquier calendario religioso. La fiesta no es algo más que una fecha o un aniversario. No celebra, sino reproduce un suceso. Abre en dos al tiempo cronométrico para que, por espacio de unas breves horas inconmensurables, el presente eterno se reinstale. La fiesta vuelve creador al tiempo, la repetición se vuelve concepción. El tiempo engendra, la edad de oro regresa. Ahora y aquí, cada vez que el sacerdote oficia el misterio de la Santa Misa, desciende efectivamente Cristo, se da a los hombres y salva al mundo. Los verdaderos creyentes son, como quería Kierkegaard, contemporáneos de Jesús.
Y no solamente en la fiesta religiosa o en el mito irrumpe un presente que disuelve la vana sucesión. También el amor y la poesía nos revelan fugaz este tiempo original. Más tiempo no es eternidad, dice Juan Ramón Jiménez, refiriéndose a la eternidad del instante poético. Sin duda, la concepción del tiempo como presente fijo y actualidad pura es más antigua que la del tiempo cronométrico, que no es una aprehensión inmediata del fluir de la realidad, sino una racionalización del transcurrir. La dicotomía anterior se expresa en la oposición entre historia y mito, o historia y poesía. El tiempo del mito, como el de la fiesta religiosa, el de los cuentos infantiles, no tiene fechas. Hubo una vez, en la época en que los animales hablaban, en el principio, y ese principio, que no es el año ni el tal, ni el día tal, conviene todos los principios y nos introduce en el tiempo vivo, de donde de veras todo principia todos los instantes, por virtud del rito que realiza y reproduce el relato mítico, de la poesía y del cuento de hadas. El hombre antecede a un mundo en donde los contrarios se funden. Todos los rituales tienen la propiedad de acaecer en el ahora y en este instante. Cada poema que leemos es una recreación, quiero decir, una ceremonia ritual, una fiesta. El teatro y la épica son también fiestas, ceremonias en la representación teatral. Como en la recitación poética, el tiempo ordinario deja de fluir, cede el sitio al tiempo original. Gracias a la participación, ese tiempo mítico, original, padre de todos los tiempos que enmascaran a la realidad, coincide con nuestro tiempo interior, subjetivo. El hombre prisionero de la sucesión rompe su invisible cárcel de tiempo y accede al tiempo vivo. La subjetividad se identifica al fin con el tiempo exterior, porque éste ha dejado de ser medición espacial y se ha convertido en manantial, en presente puro que se recrea sin cesar. Por obra del mito y de la fiesta, secular o religiosa, el hombre rompe su soledad y vuelve a ser uno con la creación. Y así, el mito disfrazado, oculto, escondido, reaparece en casi todos los actos de nuestra vida e interviene decisivamente en nuestra historia. Nos abre las puertas de la comunión. El hombre contemporáneo ha racionalizado los mitos, pero no ha podido destruirlos. Muchas de nuestras verdades científicas, como la mayor parte de nuestras concepciones morales, políticas y filosóficas, solo son nuevas expresiones de tendencias que antes encarnaron en formas míticas. El lenguaje racional de nuestro tiempo encubre apenas a los antiguos mitos. La utopía y esencialmente las modernas utopías políticas expresan con violencia concentrada, a pesar de los esquemas racionales que las enmascaran, esa tendencia que lleva a toda sociedad a imaginar una edad de oro en la que el grupo social fue arrancado y la que volverán los hombres del día de días, las fiestas modernas, reuniones políticas, desfiles, manifestaciones y demás actos rituales. Prefiguran el advenimiento de este día de redención. Todos esperan que la sociedad vuelva a su libertad original y los hombres a su primitiva pureza. Entonces la historia cesará. El tiempo, la duda, la elección forzada de lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto, entre lo real y lo imaginario, dejaría de triturarnos. Volverá el reino del presente fijo, de la comunión perpetua. La realidad arrojará sus máscaras y podremos al fin conocerla y conocer a nuestros semejantes. Toda sociedad moribunda o en trance de esterilidad tiende a salvarse creando un mito de redención que es también un mito de fertilidad, de creación. Soledad y pecado se resuelven en comunión y fertilidad. La sociedad que vivimos ahora también ha engendrado su mito. La esterilidad del mundo burgués desemboca en el suicidio o en una nueva forma de participación creadora. Tal es, para decirlo con la frase de Ortega y Gasset, el tema de nuestro tiempo, la sustancia de nuestros sueños y el sentido de nuestros actos. El hombre moderno tiene la pretensión de pensar despierto, pero este despierto pensamiento nos ha llevado por los corredores de una sinuosa pesadilla, en donde los espejos de la razón multiplican las cámaras de tortura. Al salir, ¿acaso descubriremos que habíamos soñado con los ojos abiertos y que los sueños de la razón son atroces? Quizá entonces empezaremos a soñar, otra vez, con los ojos cerrados. Este libro se terminó de imprimir y encuadernar el mes de marzo de 1989 en los talleres de encuadernación Progreso, SADCB, calle San Lorenzo 202, México, Distrito Federal. Se tiraron
20,000 ejemplares. Ay, cabrón, y con esto cerramos esta bonita pieza de la literatura mexicana, mexica, latina, güey, a huevo, el mejor país del mundo, México, carnal, la neta sí está fuerte, me deja mucho que pensar, pero además, la neta, lo que me sorprende, güey, les voy a confesar algo de mi vida personal, gracias por llegar hasta este momento en la lectura. Para mí este pedo es como leer el tarot, güey, de repente estoy avanzando en un libro o tengo como que una secuencia de lectura en la que lo dejo un rato y luego regreso y los días coinciden con el capítulo y las patadas que me da la vida y las cachetadas. Espero que esté igual de interesante para ti que como lo es para mí. Promovamos este tipo de situaciones culturales en las que aprendemos todos y, si se puede, debatimos todos. Dime qué piensas, dime si te gustó y con qué deberíamos de continuar, porque la neta después de este no tengo idea de lo que voy a leer, güey. Estoy en un nuevo programa en el que leo 2 libros al mismo tiempo para que podamos irnos adelantando al tiempo, en la paradoja del tiempo de la que ya hemos hablado muchas veces, en la que yo en mi presente escribo, no te creas, yo en mi presente leo para tu futuro y tú en tu futuro estás leyendo o escuchando esto desde tu presente mientras yo estoy ya en mi pasado. Güey, mind blowing. Pero bueno, muchísimas gracias por venir a tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Yo fui, seré Barbitas. Y esto fue El laberinto de la soledad. Nos vemos.